nos sentamos a desayunar el procurador Emeterio. Era el procurador de Fidel Herrera. Tengo muchas denuncias. Te dieron 4 millones de pesos en bolsas negras, 2 tipos. Que te lo diga el procurador, yo ya me hacía en la cárcel. Dije, me van a meter en la cárcel. ¿Pero por qué yo? Si yo ayudé en la campaña, yo hice para que Fidel llegara, ¿no? Siendo parte del gobierno de Miguel Alemán. Toda la estructura de Miguel Alemán trabajó para que llegara Fidel Herrera. Y es en esa trilogía, Alejandro Montano, Reyes Peralta, que yo entro al círculo cercano de Miguel Alemán. También se vale ser franco, con helicópteros, con aviones, con todo el presupuesto del Estado, y el teléfono directo del gobernador en ese entonces de Miguel Alemán, ¿nunca se te subió? Pero poquito. Claro que se te sube, porque en ese momento en que tú volteas y tienes 5,000 elementos a tu disposición. Entonces Miguel Alemán, él a Veracruz lo sacó de ser un rancho grande. Realmente quería transformar a Veracruz y lo hizo en grandes obras. Yo conocí la parte buena de Fidel Curi. 3 meses me tuvo en American University, Washington College of Law, estudiando un diplomado, pagando una gran cantidad. También conocí un gran personaje, José Manuel del Río Virgen. La amistad se vino a fortalecer después de que este miserable de Cuitlahua García lo mete injustamente a la cárcel, porque a mí del Río Virgen me habla y me dijo, oye, me dijo Dante, quiere que tú acompañes a su hijo, que sea candidato al Senado. Y le digo, oiga, pero pues no tengo dinero para empezar por una campaña. No te preocupes. Hola, ¿cómo están a todos los amigos del canal de YouTube? Hoy en el estudio, hoy en Detrás del Noti, nos acompaña un abogado que ha sabido sumergirse en su profesión, pero también tener mucho contacto, mucha relación en la política, que bueno, este canal, al ser un canal relacionado a la política al 100%, sobre todo en la política veracruzana, pues qué mejor tener este tipo de personalidades, este tipo de celebridades, digámoslo así, que en los últimos 25 años ha estado inmerso en todo este tema de la política, pero sobre todo con este brazo legal, este brazo jurídico que más adelante vamos a estarlo platicando. Hoy en el estudio nos acompaña el abogado penalista Tomás Mundo, que anteriormente estuvo en algunas mesas de análisis con nosotros, y hoy vamos a cambiar un poquito el formato para sumergirnos en su trayectoria, sumergirnos en su vida y conocer qué ha sido de Tomás en estos últimos 25, 30 años en todo el tema de sus relaciones, sus conexiones, su cercanía con el mundo de la política, su conocimiento en el tema del derecho. Y Tomás, gracias por aceptarnos la invitación. Rodrigo, muchas gracias y muy buena presentación, te agradezco. Fíjate que tuve la fortuna de hacer un doctorado en la UNAM y una maestra me decía, si alguien tiene que ser culto, es un abogado. Decía él, Federico Ortiz Quesada, cuando hablaban del médico en el Palinuro mexicano, Francisco del Paso y Troncoso, decía que el médico que al mismo tiempo es filósofo es semejante a los dioses. No es mi caso, por supuesto, pero yo lo pasaba con la abogacía en el momento de que tenías que estudiar, no nada más el Código Penal, no el Código Nacional, sino realmente de dónde vienen las leyes, quiénes la hacen, y obviamente tienes que estudiar al gran maestro Cicerón, el gran orador, ese tipo que se iba a la playa, caminaba 12 pasos de espaldas al mar y empezaba a formular sus discursos, porque en la playa lo he hecho, te distraen las gaviotas, los corredores, el aire, el sol, y él de esa manera hacía sus discursos, el gran maestro Cicerón. Tuvimos que leer a Sócrates, y obviamente como abogado teníamos que leer a los sofistas. El gran maestro de los sofistas era Protágoras. Entonces, ese es el convencimiento cuando no tienes argumentos o pruebas de peso, como tratas de convencer al juez. Yo trato siempre de tener un material probatorio en el que pueda sostener, pero los sofistas dentro de la abogacía juegan un papel muy, muy importante. Ahora, Tomás, en realidad yo creo que públicamente se te diste a conocer, yo creo que en el ámbito público, en el ámbito político, con tu integración en su momento a lo que fue la estructura, el equipo de trabajo de Miguel Alemán, que más o menos fue el año 98-2000. Exacto, 98-2004 fue el periodo de Miguel Alemán. Antes estuve inserto en ese tiempo era Procuraduría con Rodolfo Duarte Rivas, que fue procurador con Chirinos. Entonces yo termino como auxiliar del procurador, pero obviamente para atrás estuve en PGR con Fernando Córdoba Lobo, con Jorge Reyes Peralta, estuve en Ciudad Juárez como agregado de la PGR y el vínculo con la DEA en los Estados Unidos, el paso
Texas, Juárez, Ciudad Juárez, con El Paso, Texas. Entonces, creo que desde ahí esos son los orígenes. Y efectivamente, quizás la fortaleza política viene a partir del gobierno de Miguel Alemán. Oye, ya, claro. Ahora, Tomás, ya después, en ese periodo, llegas al estado de Veracruz o regresas al estado de Veracruz ya para estar chambeando en todo el ámbito local. Sin embargo, también en tu regreso, y sobre todo me gustaría preguntártelo bajo tu visión jurídica, bajo tu visión y óptica legal, también regresas metido si bien no trabajando directamente para el gobierno, pero tal vez también como el propio ciudadano, observando también estos cambios en la política estatal, donde si nos remontamos más o menos a esa fecha, pues yo también tendría en la mente un encarcelamiento de un Dante Delgado, ex gobernador de Veracruz, ¿no? Sí, claro, me tocó, esa parte ya no me tocó, eso fue mucho antes que yo, ¿no? Pero quizá eso es lo que te va formando el carácter. El haber estado en la PGR, el haber estado en este tiempo Procuraduría de Justicia del Estado y ver tantos expedientes y ver tanta porquería. Tanta porquería, efectivamente, eso te va formando y creyendo, no sé si poéticamente sea la palabra correcta, de creer que haya justicia y que se haga justicia. Y te das cuenta que desde ahí hay muchísima gente inocente en prisión, que no se puede defender. El 90% de la gente que está en la cárcel fácil, el 90% son pobres, no han podido defenderse, el Estado no ha podido darle una defensa adecuada, pero ese es otro tema. Sin querer voy jalando para allá. Entonces todo eso creo que te va formando tu carácter. Ya no me interesaba tanto el derecho penal, no le sabía mucho. Y sigues estudiando y bueno, pues empiezo a darme cuenta de la relación de los problemas tan complejos que tiene el derecho y para el que no estábamos preparados. Entonces, yo no soy un abogado solamente desastre que opere y que haga, sino quiero saber de dónde viene la ley, por qué vino, por qué la reforma, y para eso había que estar sumamente preparado. Entonces, esa ambición de poder, de conocimiento jurídico, me ha llevado a muchos caminos, y entre esos esta parte de Miguel Alemán. Es en el doctorado donde conozco a Alejandro Montano, y es en esa trilogía Alejandro Montano, Reyes Peralta, que yo entro al círculo cercano de Miguel Alemán. Y entonces, bueno, pues son 6 años maravillosos en lo personal. ¿Cuál era el puesto que ocupabas? Primero fui coordinador de asesores del secretario de Seguridad Pública, de Alejandro Montano. Después de eso, los últimos 4 años fui director general de Tránsito y Transporte en el Estado. Y la más difícil, que eso lo aprendí de Miguel Alemán en el libro que se llama Si el águila hablara, lo más difícil es cuando tú tienes un poder, por muy pequeño que sea, no tan grande como el que tenemos aquí en tu programa, la gente se marea. Y entonces Miguel Alemán dice, el águila es el único animal que por muy alto que vuele, no lo marean las alturas. Eso lo dice en el libro Si el águila hablara, que ahorita voy a comentar parte de ese libro. Entonces, cuando yo sé estas dos filosofías de estos huicholes, encontrar hoy día, antes, siempre, un servidor público, cuando tiene cierto poder, se marea y ya no resuelve las cosas. Tú sabes lo difícil que es encontrar un venado, y más difícil acercártele y poner tu oído y que tú escuches cómo late ese corazón. Es muy difícil. Y entonces eso pasa realmente con los funcionarios. Tú cuando llegas a un puesto, pues te olvidas de todo, se te sube el poder, entonces ya eres el todopoderoso sin saber que eso es prestado, sin saber que eso tiene una temporalidad que va a pasar. Eso es cuando no estás preparado, quizá emocionalmente, pero sí también te quiero decir, el poder, por supuesto que el poder se sube, por supuesto que el poder marea, y hay que estar preparado para dosificar el poder. Entonces, con Montano, Alejandro Montano, me toca ser el jefe de asesores por 2 años. Cuando recientemente se crea la Secretaría de Seguridad Pública, en ese tiempo, antes de Montano, era Dirección General de Seguridad Pública. Entonces, se crea la Secretaría, es de nueva creación, todos los que estábamos ahí con él. ¿Y qué es lo que hace conmigo él? Me manda a resolver todos los problemas del Estado, de todas las zonas serranas, en donde había cacicazgos, en donde había pobreza, en donde había injusticia, en donde había marginación, en donde había abuso policiaco, en donde había muchas cosas que padece el indígena. Entonces,
cuando yo estoy en esa posición, me toca comentarle a los alcaldes, rodeado de muchos indígenas que iban con gusto a ver si yo les iba a resolver los problemas, ¿no? Tenía la encomienda de Miguel Alemán y la verdad se le dio muchísimo apoyo a las zonas serranas de todo el estado. Conocí la pobreza, tanto personal como como ¿Qué personal? pues no, yo no vengo de un apellido de abolengo, ¿no? A pesar de que es mundo. Entonces, había pobreza, la vi, la viví, conviví, comía con ellos, por supuesto, ahí la única gallina, me acuerdo un día en Plan del Encinal, esa única gallina que tenía la gente. Cuando fuimos nosotros de seguridad pública, que seguridad pública en ese tiempo no podía entrar, en ese periodo antes hubo una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por violación al desarrollo social. Por primera vez en la historia de la CNDH y de México se emite una recomendación porque ahí se mataron a 2 indígenas precisamente que andaban exigiendo sus tierras, su ejido, de escuela, un municipio, una comunidad que se llama Cantoyano. Mataron a 2 hermanos indígenas. Bueno, el caso es que no pudieron, no entraba a seguridad pública. Yo entré condicionado. Le dije, deme un mes. En un mes yo voy a resolver los problemas que tienen. Obviamente problemas paulatinos. No voy a construir un edificio aquí en esta comunidad, pero sí vamos a tratar qué es lo más elemental. Y en ese sentido, fíjate que Alejandro Montano y Miguel Alemán fueron de la instrucción completa para poner el Estado al servicio de todas esas comunidades. Y entonces era increíble que carros de seguridad pública, grandes autobuses, despensas y todo, escuelas, todo lo que tendría que llevar de las instituciones, había la instrucción y la orden de apoyar a toda esa gente. Me acuerdo en Plan del Encinal porque jugamos fútbol, seguridad pública contra los chavos del Encinal, y era muy sintomático ver a un policía guardando 20, 30 armas, obviamente pues había que guardarlas, y los demás policías jugando fútbol con nosotros en el único campo modesto que tenían estos jóvenes estudiantes que trabajaban en la milpa. ¿Y qué es lo que nos regalaron al final? Hirvieron elote y nos pusimos a comer elotes con toda esa gente. Pero también un día comimos caldo de pollo. La única gallina que tenía en el rancho de Plan del Encinal, pero Rodrigo, tú y si yo quisiera que hubieras visto, o sea, no dudaron un minuto en matar esa gallina como agradecimiento, como un trofeo que me estaban dando por las atenciones que el gobierno de Miguel Alemán había tenido para... No, y uno puede llegar a pensar, no, pues es una gallina y se acabó, pero la realidad es que a veces uno no puede llegar a dimensionar en la bondad de esa gente, porque estamos rodeados todos los días 24/7, como tú lo decías al principio de la entrevista, estamos rodeados de un nido de víboras, ¿no? Que a veces inclusive una cuestión material e insignificante como lo podemos llegar a ver como una gallina, pero cuando vemos que, como tú decías, es la única gallina en ese campo que tenían, en esa comunidad que tenían, es como si nosotros no tuviéramos nada en el refri, lo único que tenemos se lo damos a una persona, ¿no? Que nos viene a visitar. Entonces, ese tipo de situaciones a veces yo creo que no cualquiera puede llegar a dimensionar la bondad de esa gente hasta que la vive. Y no las comimos. Primero teníamos hambre, pero después, de veras, como tú bien lo captaste, decía, lo único que te puedo dar con todo el corazón es lo que tengo y es esta gallina. Claro. Entonces nos la comimos. Y el caso es que, como esas historias, y después me regreso 2 años con Miguel Alemán, con Montano directamente dependía yo, que la verdad fue un gran secretario de Seguridad Pública, pero también obviamente teníamos un gran gobernador como era Miguel Alemán. Pero a ver, tú me dijiste al principio y me ocupaste esta analogía del águila, ¿no? Que el águila, por más alto que vuele, no se marea. Pero ¿por qué llegas a pensar eso de una persona como Miguel Alemán? Porque yo creo y puedo llegar a compartir un poco lo que llegas a comentar, porque es muy distinto un gobernador que llega por suerte, llega por efectos externos, como lo puede llegar a ser un Cuitlavo García con este boom de López Obrador, a un gobernador que llega a su puesto como lo fue Miguel Alemán, pero es un tipo que nació
con el poder. Es un tipo que su padre fue presidente no municipal, presidente de la República. Es un tipo que desde que nació tenía todo, nació en cuna de oro. En el momento en que le otorgan este poder, tú decías, es que el águila, por más alto que vuele, no se marea. Pues no se marea porque ese tipo nació con el poder. No fue algo que en el 98 llegó a ser gobernador de Veracruz y dijo, puta, nunca había tenido tanto poder después de ser dueño de Televisa, después de ser hijo del presidente de la República, que hay que recordar que Miguel Alemán, el papá, Miguel Alemán Valdés, fue el primer presidente que no fue del ejército, si no mal recuerdo. Correcto. Y hasta cualquiera lo puede llegar a pensar como este presidente empresario que fue uno de los mayores detonadores de la economía, del principal desarrollo económico del país en su momento, en los años 50, 60. Entonces, Miguel Alemán Velasco nace rodeado del poder, creció en el poder, que obviamente llega en el 98 y no le pasó absolutamente nada por su cabeza al momento de mandar como gobernador de Veracruz. No le quites ni uno de sus méritos, ni voy a permitir que le quites uno de sus méritos. No, y te voy a aclarar por qué. Tienes toda la razón con lo que dices. Entonces, Miguel Alemán tiene todo eso que tú dijiste, pero eso le daba una visión cosmopolita por Veracruz. Y entonces él a Veracruz lo sacó de ser un rancho grande a ser una ciudad no cosmopolita, pero estaba en proceso de... Acuérdate que cuando él está, vienen todas las marcas de los hoteles. Antes el Emporio era el emblema que teníamos, y ya que te paguen ahí la publicidad. Pero de ahí se viene todo el gran desarrollo. Y el éxito de Miguel Alemán es ese. Vivió rodeado del poder, sí, y del dinero, y como tú dices, pero realmente quería transformar a Veracruz y lo hizo en grandes obras. Otro gran gobernador también fue Endate Delgado, que a eso no me tocó verlo ya en esta etapa de abogacía. Ahora, ¿cómo era hacer política? ¿Cómo era la política en su momento con Miguel Alemán? Porque yo creo que hoy en día muchos podemos estar recordando, muchos podemos estar platicando de un Fidel Herrera, de un Javier Duarte, de un Miguel Ángel Yunes, hoy en día con una gobernadora como Rocío Nale o un Cuitlavo García, pero casi no se habla de la época de Miguel Alemán. Y fíjate que creo que nosotros somos los portavoces. Yo, en lo personal, los 6 años que estuve con él trabajando, ¿cómo era? Era, como bien lo describiste, el tipo tenía una visión del Estado y lo quería hacer grande. Y para eso necesitaba de la gente que tuviera la voluntad de trabajar. No andaba ni intrigando, ni fiscalizando, ni vigilándote. Ni grillando, ¿o sí? No. Si tú hacías tu trabajo, no. A mí me dejó esa área y la hice los 2 años y los 6 en tránsito. Yo fui director 4 años de tránsito. Y el problema de tránsito y transporte siempre era que el director era de un grupo, el subdirector de transporte público de otro grupo, el subdirector de operación de otro grupo, el de vialidad de otro grupo. La coordinación por los suelos. Entonces todo el mundo era director en pequeño. Entonces cuando yo llegué, le dije, a ver, señor, fíjese que el problema central es esto. Me dijo, córrelos. Y a mí me da resultado. Lo que tengas que hacer, lo vas a hacer. Hice muchas cosas en tránsito. Pero antes de eso, ¿cómo era Miguel Alemán? Un tipo, no sé, trabajar con él era o ha sido lo que mejor me ha pasado, porque era yo trabajando. No tenías que estarte cuidando de que si fulano ya quería tu puesto, que si tenías 20 esperando tu puesto. No, había un director y había toda la confianza de un gobernador, de un secretario de Seguridad Pública Yo no sabía nada de transporte público, pero sí conocía los problemas sociales que generaban transportistas de Álamo, transportistas de Zongolica, transportistas de Coatzacoalco, transportistas de Minatitlán. El mismo Veracruz Puerto tiene unos problemas enormes de transporte público, el mixto rural, y en 3 meses no era experto, pero ya estaba yo en proceso de ser experto en transporte público. A mí me da risa con esta libertad que tú comentas, ¿no? Que decías, era yo trabajando, no tenía tantas limitaciones. A mí me da risa que hoy en día, por ejemplo, hablamos del gabinete y me tocó que llegaron a decir un comentario que parece los juegos del calamar. No, allá no teníamos eso. Yo por eso ahorita no encajaría. Porque fíjate,
nos levantábamos. Obviamente Montano era un fiel seguidor de la política de Miguel ¿Quiénes Alemán. eran los personajes en ese momento de Miguel Alemán? Que los personajes destacados, los personajes que es un ejemplo, ¿no? Hoy en día podemos ver a un Ricardo Agüed, a una Claudia Tello, a una Rocío Nale. Vemos estos personajes, ¿no? Estas figuras dentro del sistema del gobierno del Estado. ¿Quiénes eran esas figuras en ese momento con el sexenio de Miguel Alemán? Yo creo esas comparaciones que hiciste, yo creo que no tienen cabida, porque Miguel Alemán delegaba con toda seriedad y responsabilidad y franqueza el poder a Alejandro Montano. Y obviamente de ahí a todos los demás secretarios. Y todos caminábamos y coordinadamente muy bien con Alejandro Montano. Ramón Ferrari fue parte de nosotros, Jorge Uscanga fue parte del gabinete, muchos servidores públicos que sabíamos por qué estábamos ahí y que en estos 6 años había que dejar una huella, una base de lo que era o es el Veracruz. Y un tema muy interesante fue con Miguel Alemán cuando nace este Código Penal en el 2003, termina uno y nace el Código Penal 2004, que es el que está ahorita en vigor. Ahí tuvimos la oportunidad de meter mano en cuestiones de bioética y genética y todo ese tipo de cosas, la eutanasia, que es un tema también apasionantísimo eso. Pero cuando me preguntas de cómo era Miguel Alemán del poder y todo, yo te dije que él era un tipo, primero, preparado. Y tú lo comparaste con Cuitláhuac, que es terrible esa comparativa. No, nunca lo comparé. O sea, comparé. es preparadísimo, ¿no? No, como gobernadores, ¿no? Muy preparado. Y escribió un libro, que ese fue el que a mí, la verdad, me gustó muchísimo, Si el águila hablara. Es un libro que... el ingeniero Tierritas es el personaje central de Si el águila hablara, editorial Trillas. Ese ingeniero Tierritas convivió con 13 expresidentes de la República. Ese libro, Si el águila hablara, se refiere al análisis que hace el ingeniero Tierritas de 13 expresidentes de la República. Y todos pasan por 6 síndromes. Y uno de esos síndromes es el de los Reyes Magos. Gracias que ya llegué a ser presidente de la República, cartitas, se le va un año y viene el segundo año, que ya vienen los problemas reales de México, las comisiones. Y entonces ahora vamos a hacer una comisión de la verdad, vamos a hacer una comisión para esto y los problemas siguen creciendo. Tercer año, ya cuando el presidente es guapo, es joven, sale una novia y eso dice el libro. Iván el Terrible es otro de los síndromes, hasta que al final viene el síndrome de la fuerza del presidente, que es el 7º síndrome, que es la fuerza del Tehuacán sin gas. Entonces, en este tercer año del síndrome de todos estos expresidentes, sale eso de unos gringos, un gringo y un mexicano en la playa agarrando cangrejos, y el gringo lo echa y ahí se queda y lo destapado. Y el mexicano no. El gringo tapado, echa un cangrejo y tapa la canasta. Y el mexicano echa un cangrejo y ahí lo deja destapado y le dice el gringo, se te van a salir. Y dijo, no son mexicanos. Cuando el de abajo ve que el de arriba ya está alcanzando la orilla, lo jala y lo tira. Entonces, y en ese tiempo, en el tercer síndrome, es también cuando, lo dice Miguel Alemán en este libro, es cuando el presidente tiene todo el poder, tercer año de gobierno. Y cuando preguntas qué horas son, pues las horas que usted diga, señor presidente. Y entonces cuenta él en ese libro que alguien le dijo, oiga, fíjese que al secretario de Gobernación le dijeron, ¿es cierto que los cocodrilos vuelan? Entonces el secretario de Gobernación, enojado, dice, da un manatazo y dice, ¿quién dijo semejante? ¡Tí! Y entonces dijo, el señor presidente. Dijo, sí vuelan, pero muy bajito. Es un libro con muchas anécdotas, historias. Recordemos que Miguel Alemán era un admirador. Ahora tú dices era, pero sigue viviendo. El libro. Sí. Hablo del libro. Sí, yo hablo de Miguel Alemán. No, sí, claro, no, eso no se le quita nunca y esa picardía jarocha. Por ejemplo, él era un tipo, admiraba a Adolfo Ruiz Cortines por su austeridad. También veracruzano. También veracruzano, amante del dominó. Y sobre todo por esa filosofía popular.
¿Te acuerdas tú del Periquillo Sarmiento? Donde se creía ser un diccionario del pueblo. Entonces Miguel Alemán era muy dado a recurrir a los chistes y a los dichos de un pueblo. Por ejemplo, en alguna ocasión en campaña, terminamos la campaña, y él dijo en campaña, esta campaña es como llevo una carreta que llevo calabazas, unas se caen, otras se acomodan, otras se pudren en la campaña. Terminó la campaña, ganamos la elección y le dijeron, oiga, y ahora sí podrá decirnos cuántas calabazas se cayeron, cuántas calabazas se pudrieron, cuántas se acomodaron. Y la respuesta de él, todavía no veo la carreta. O sea, era, la verdad, digo, bueno, pero en ese tiempo una chispa. Sus respuestas eran extraordinarias. En alguna ocasión algo pasó en Perote y él dijo, si mi abuela tuviera... porque lo andaban candidateando para la presidencia de la República. Y sí, cómo no, siendo hijo de un expresidente. Oiga, le dijeron, y creo que La Bastida, creo que fue el presidente en el 2000. La Bastida Ochoa, ¿no? Sí, claro. Entonces le dijeron, oiga, si La Vestida, como le decía Vicente Fox. Oiga, si usted hubiera sido, dice, el candidato, ¿no cree usted que hubiera ganado? Y dijo, si mi abuela tuviera ruedas, fuera bicicleta. Entonces, no, él hubiera, pues no. Pero esas salidas, esos dichos, y eso está en el libro. En el que sí te quiero decir que ahí con él se aprende muchas cosas. Yo aprendí esta parte de la cultura, aprendí el hacer el bien a la gente. Él realmente quería Veracruz también muchísimo. El querer transformar a tu estado en grande, que sabemos que en Veracruz hay mucho talento. Llámese deportes, llámese jurídico, llámese medicina, llámese de lo que sea. Bueno, los tecnológicos de Misantla, creo, y de Gutiérrez Zamora han concursado internacionalmente y con éxito. No, lo que sí te quiero decir que con él se aprende. Por ejemplo, yo no me acuerdo si es el 20 de mayo, cuando yo asumo el 2000, la dirección de tránsito y transporte. A las 8:30 de la mañana estaba yo tomando posesión, 2 años que no se había reunido él con el gremio de transporte público. Y ese día nos vimos en el Salón de Banderas a las 10 de la mañana, hasta yo citado con él para tener un acuerdo ya. Y curiosamente, también me enteré que a las 10 estaba citado el gremio del transporte público organizado. Y entonces, cuando salimos del Salón Banderas, me toma del brazo él, y los transportistas querían pues ya una reunión con el gobernador desde antes. Me toma del brazo y me dicen, ¿quieren trabajar sobre el transporte? Aquí está su nuevo director. Trabajen con él. Y eso en política yo entendí y me sentí, después de haber leído El ingeniero Tierritas, todo ese poder que te da un gobernador que salga contigo del Salón de Banderas y frente a tu gremio, al gremio de transporte con el que te vas a coordinar. Pues el mensaje político era muy, muy claro, y yo llegué con mucha fuerza política y con mucho compromiso de él. Ponga orden, es un desorden el transporte público, y la verdad que traté por todos los medios, hice mi propio equipo, yo nombré a todos los que me acompañaron. Entonces yo no tenía pretexto y tenía dinero para transformar, tenía poder político para hacerlo. Y antes, cuando era jefe de asesores, traía un helicóptero, traía un avión, a donde yo quisiera y los problemas que tenía que ir. Entonces no tienes pretexto para no resolver los grandes problemas del país, del estado. Entonces, a mí me tocó viajar un día a las 8 de la mañana a Coatzacoalcos a resolver un problema, y de repente en Pánuco había otro asunto, y tú no vas a decir en un discurso de austeridad, voy a agarrar el suru y me voy a ir de Coatzacoalcos a Pánuco. No, agarré un avión y en 25 minutos estaba yo en Tampico, y en Tampico ya me vine por tierra a Pánuco y resolví 2 asuntos el mismo Tomás, día. Y a ver, y obviamente con esta experiencia, con estos años encima, también se vale ser franco. ¿A poco con helicópteros, con aviones, con todo el presupuesto del Estado, con todas las decisiones y el teléfono directo del gobernador en ese entonces de Miguel Alemán, nunca se te subió? No, sí, Sí, sí se te claro, subió. pero poquito. Como dice. Que robé para poquito. No. No, claro que se te sube, porque en ese momento en que tú volteas y tienes 5,000 elementos a tu disposición, el primer día no, el segundo no, ni el tercero, pero por supuesto, pero ¿quién te baja de esa nube? La familia.
y los verdaderos amigos. ¿Pero qué te decía tu esposa? Ya déjate de... No, mi hija tenía 7 años cuando yo un día andaba en Plaza Américas y pues te gusta el poder y tontamente mostrar a 3 tipos, 5 tipos que andan contigo ayudándote y uno te pasa el teléfono de uno, el otro y hasta que mi hija, 7 años en ese tiempo creo, me dijo, a ver, o estás trabajando o estás dedicándonos tiempo a nosotros. Y ahí entendí que dije, no, me quedo con un teléfono nada más, no tengo 10 teléfonos, uno, en donde el Estado, me di cuenta que los demás no, y le dije a todos, porque me dejaran solo con la familia. No se cayó el Estado, no pasó absolutamente nada, más que se incrementaron los problemas que los pude resolver el lunes o martes. Pero por supuesto que se sube, es mentira alguien que te diga, ¿qué es lo que sí hay que estar preparado para dosificar ese poder? Entonces, ¿sí crees que sí estabas preparado para dosificarlo? Por supuesto. Pero de que te pegaba el poder. Por supuesto. Te mareaba. Y leí también a Federico Campbell, que se llama La invención del poder, estando allá en el poder. Entonces, el poder se inventa, pero al mismo tiempo es inventado, dice Federico Campbell. Y después de haber leído a Federico Ortiz Quesada, casi todos sus libros que hablan sobre filosofía, y leer el libro de Miguel Alemán, por supuesto que el poder, no te voy a decir que no, sí te marea, sí te subes. Yo afortunadamente fui un ladrillito y mi hija, mi familia se encargó de bajarme, y los verdaderos amigos, donde cuando llegas a tránsito ya tienes a todos queriendo quedar bien contigo con información y no te la da para él dártela a ti. Y entonces hubo un amigo, Emilio Ojeda, que él agarró y me dijo, oye, nos costó llegar acá y entre nosotros nos estamos rompiendo la madre. Si no pones orden, va a valer. Y tú ya andas perdido en ese poder. Y entonces, pues en la noche empiezas a reflexionar y se me costó trabajo llegar acá. Y entonces al otro día convoqué a mi grupo pequeño, al grupo cercano a trabajar. Y le dije, porque había uno por ahí que quería ser el segundo, no de mala fe, pero quería ser el segundo. Sí, claro, cada quien tiene sus aspiraciones y cada quien tiene su juego. Exacto. Y entonces le dije a todos en un desayuno, y les dije a todos, a ver, todos somos indios, pero a mí me tocó ser el jefe de la manada. Y vamos a girar en torno a este proyecto. Y este proyecto es Miguel Alemán. Este proyecto es Alejandro Montano. Con ustedes, sin ustedes y a pesar de ustedes, yo este proyecto lo voy a sacar. Si uno de ustedes quiere tener también su grupo, dígamelo ahorita porque no lo necesito. Y bueno, la verdad que la filosofía me ha ayudado mucho porque hay la Madre Teresa de Calcuta, a la que yo admiro muchísimo, tiene una poesía que se llama De todas maneras. Lo que hoy des, el día de mañana seguramente se olvidará. De todas maneras da. Lo que te ha costado tanto tiempo construir, alguien con una mente muy pequeña lo puede destruir en segundos. De todas maneras construye. Y entonces, bajo esa tónica de leer a la Madre Teresa de Calcuta, de leer a la Asamblea en la Carpintería, que es la verdad, una fábula preciosa. La Asamblea en la Carpintería, pues está el martillo, está la lija, está el clavo, todo mundo. Y empiezan, dice el martillo, yo quiero ser el jefe de todos acá. Y dice la lija, no, porque tú te la pasas golpeando todo el día. Y entonces dice la lija, no, yo quiero ser la jefa. Y dijo, no, porque tu trato es muy áspero. Y dice el clavo, no, yo quiero ser. Y dijo, no, tú lastimas cuando estás entrando. Y el serrucho dijo, no, yo. Y dijo, no, tú cortas y la verdad lo haces mal. Y de repente entra el carpintero y se dio cuenta que el martillo servía para unir el clavo y la lija era, después de terminar esa silla, quedaba extraordinaria, la madera, todo. Y entonces cuando se fue el carpintero y quedó un mueble extraordinariamente bien hecho, dijeron todos, ya vieron lo que hizo él, el carpintero, trabajó con todas nuestras virtudes y nosotros estábamos viéndonos los errores de nosotros. Y entonces bajo esa tónica yo siempre trabajé con las virtudes de la gente que me ayudó. Eso mismo hizo Montano también, trabajar con nuestras virtudes. Yo creo que los errores pues todos tenemos, ¿no? Pero también tenemos virtudes. Y ahora, ¿cuál es el secreto de un buen líder?
encontrar las virtudes de esa persona. Y entonces yo ya me di cuenta que fulano era bueno para esto y dije, no, hazte cargo de esto. Y que el otro servía para esta situación. Y en todo el equipo necesitas de distintos perfiles, no necesitas un solo perfil muy capaz y todo lo demás. Entonces conformamos un buen equipo, Roberto Muñoz, Emilio Ojeda, Roberto Torres, gente que de alguna manera, y como todos, había crisis. Y sí, como dice, se me subió un poquito como dice la Yin, poquito se me subió el poder, pero afortunadamente mi familia y mis amigos, como Emilio Ojeda, repito, son los que te dijeron, a ver, maestro, nos costó llegar y estamos a punto de perder Oye, esto. Tomás, y bueno, termina ese periodo 2004. ¿Cómo fue esa transición en el poder? Porque ¿cómo fue también esa misma decisión sabes que, a ver, el PRI, sabes que Miguel Alemán, pues va, Fidel Herrera como candidato, también un candidato que hoy en día recordamos un Fidel Herrera y lo recordamos como un Fidel Herrera sumamente fuerte, pero estuvo a un pelo de perder la elección contra el PAN. ¿Cómo fue también esa transición en el poder en el momento de decir, ¿sabes qué? Pues ya se nos acabaron estos 6 años en los que estuvimos, ahora sí, como decía el propio Fidel Herrera, en la pinche plenitud del poder, y ahora también transitar a otro periodo? ¿Cómo fue? Tanto en el ámbito personal como también en tu análisis político. Me gustaría ver las dos vías. Bueno, en lo personal, el día 20 de noviembre que íbamos a entregar el poder, ganó Fidel, obviamente como bien tiene los datos, dejando los pelos en la cerca, muy poquito. Toda la estructura de Miguel Alemán trabajó para que llegara Fidel Herrera. Pero el día 20, en lo personal, el 20 de noviembre, me manda a llamar Miguel Alemán y me dice, pues qué bueno que yo terminé el periodo con él. Yo no entendía en ese tiempo que muchos buscaron ser diputados, muchos buscaron ser diputados federales, diputados Como locales. siempre pasa. Como siempre pasa, yo lo entendía como una traición, ¿no? Pero era una estrategia quizá, ¿no? O sea, Cada quien tiene su juego. exacto. Yo no le entendía, yo estaba chavo, andaba por los 30 y tantos años. Pero entonces me dice, te quedaste, ¿sí? El día 20 de noviembre, cuando estás a 10 días de entregar el poder. Me dice, usted le agradezco, usted estuvo preparado para estar siempre, porque vio el trabajo, cuando menos el esfuerzo, muchísimo hizo. Dice, pero ¿está usted preparado para no estar? Y esa pregunta, la verdad, políticos de esta talla son los que te hacen crecer. Sí. Porque yo todavía tenía el poder, yo estaba no con la resaca, ahora sí como dice Fidel, todavía en la plenitud del poder. Y entonces, en la casa, los diciembres como hoy, era insuficiente la sala para los arcones navideños que yo recibía. Pero no eran arcones para Tomás Mundo, eran para el director general de Tránsito y Transporte. ¿Por qué? Yo no tomo. Pero cualquier Tomás Mundo, ocupando una analogía, cualquier Tomás Mundo pensaría que son para Tomás Mundo, que en el momento en que ya no están en ese cargo, que ya no están en esa dirección, que ya no están en ese puesto, se dan cuenta que no eran para Tomás Mundo. Por eso yo no estaba preparado. Yo estaba el 20 de noviembre para estar, pero el día 1 de diciembre me dijo él, el día 20 que me dice, ¿está usted preparado para no estar? Y entonces yo viví eso en carne propia. O sea, el día 2 de diciembre no se paraba. Yo creo que una mosca, yo casi la jalaba así para que se metiera a mi casa, porque ya no había nadie, no había arcones. Bueno, sí, por ahí unos amigos, 1, 2 pequeños, que esos sí eran para mí. Y te lo dije que no eran para mí porque no tomo, o tomo vino muy poco, ¿no? Pero llenos de botellas de licor, cosas que no tomas tú o que no comes tú. Sí. O sea, hoy día ya la puedes preparar el arcón como tú quieras, ¿no? Pero en ese tiempo sí había suficientes. ¿Y qué es lo que yo hacía? Por regalar entre los amigos. Y ahí yo no estaba preparado. Y cuando llegó el día 2 de diciembre, que no se paraban ni las moscas en mi casa, sí se siente feo. Porque el poder, el abrigarlo, el tenerlo, el convivir por 6 años con un poder que yo sí afortunadamente tuve absoluto, sí se extraña. Y sobre todo aprendes que tus amigos no son los amigos. O sea, son gente, esa es la vida. Yo no lo entendía así. Yo lo consideré que eran mis amigos de veras. Muchos líderes de taxis a los que les di placas bien. Cuando llegó el nuevo director,
pestes de mí. Al principio, por supuesto que te pega eso, pero después dije, no, pues ese es parte del proceso, porque tú trataste de ser. Entonces, cuando Fidel Herrera llega, no sé qué pasó, pero mi área fue una de las más auditadas, una de las áreas donde hubo persecución hacia mi persona. Y al paso de los años, todos los días era carpetas de investigación, ese tiempo averiguaciones previas. Y la rumorología, lo que decías tú de Miguel Alemán, que le dijo a estos servidores, a mí nunca me dijo nada de eso, pero ya hay orden de aprehensión contra ti, vienen por ti, van a hacer un cateo, van a hacer... No, y entonces mi pobre mujer, mi hija en ese tiempo tenía 7, 8 años, decía, tú defiéndete y esa es la fortaleza de la familia. Que pase lo que pase, yo creo en ti, en tu inocencia. Entonces ya me daba toda la pinche fuerza como para decir, pues Fidel Herrera y quien venga me voy a enfrentar a él. Pero no te voy a decir que no. Llega un momento que si te doblas a 3 de la mañana, pues yo preocupadísimo, mi mujer, yo volteaba a verla y me decía ella, y cerraba los ojos y yo sabía que no estaba dormida, pues estaba preocupada también compartiendo. Y fíjate que llegó un momento donde me dijo un día, cuando la presión estaba tan dura a mi persona, y que no era ahí sí no era contra Tomás Mundo, era con el director, quería quedar, me lo dijo él siendo electo, porque ya ves que se impugnó y estuvo en varias instancias electorales el tema de él. Sí, claro, contra Buganza. Exacto. Y siendo electo, me habló y me dijo, oye, contra ti no es nada. Antes. Pero voy a meter a la cárcel a uno del segundo o al tercero para que le bajen, porque tengo mucha presión. ¿Pero qué yo di ocuparlos como cortinas de humo o como qué? No, yo di placas, hubo solicitudes, 90,000 solicitudes de placas que dio Miguel Alemán. De las 90,000 hicimos un estudio y decíamos, no podemos saturar el mercado. De hecho, me reuní con el ADO, porque el ADO su temor era lo que está pasando hoy día, que los carros taxistas en Cozolacaque, Coatzacoalcos, Minatitlán, están haciendo, o en Papantla, están haciendo servicio compitiendo con el ADO en tramos federales. Están haciendo colectivos, que no está permitido eso. Y entonces hicimos un estudio para decir 90,000 es una locura. Entonces yo le dije a él y me sostuve y él me apoyó. 15,000 placas son las más que podemos dar, porque en Veracruz, Puerto y Boca del Río, cada placa en ese tiempo costaba $1,000,000. Y entonces tampoco era posible que un juego de placas tuviera ese tanto valor en el mercado y había que de alguna manera bajarlo. Y metimos mucho más, más placas Veracruz, Boca del Río. Y se bajó. Y entonces se supone que hubo 20,000 y hubo 70,000, obviamente inconformes, que no les dimos, unos realmente taxistas, otros no tantos. Y vino toda esa, me habló primero, dijo contra ti no, pero voy a meter a alguien porque todos los días, en todos lados donde me paro, me dicen, oye, no me dieron placas a mí, y el reclamo, y me denunciaron. Y me denunciaron porque no les di placas. Obviamente no era delito. Pero querían un chivo expiatorio. Querían una justificación para decir, claro, quiero meter a ya este es el malo, ya contra mí no es. Pero en casa de Montano nos sentamos a desayunar el procurador Emeterio y tu servidor, los tres. Y dijo, ¿tienes muchas denuncias? Era el procurador de Fidel Herrera. Tengo muchas denuncias. Dice, pero no pasa nada. Esas son, pues no le diste placas. La que sí me preocupa es cuando te dieron 4 millones de pesos en bolsas negras, 2 tipos. Que te lo diga el procurador, yo ya me hacía en la cárcel. O sea, y de Jalapa para acá me vine pensando, ¿cómo hacerle? ¿Qué voy a hacer? Dije, ¿me van a meter a la cárcel? Por ese hecho, sí, porque eran 2 testigos. ¿Y si las recibiste? No. ¿Qué pregunta? ¿Me la dejas así? No. No. ¿Y tú crees que yo voy a ser tan tonto para, con testigos, recibir el dinero? O sea, conociendo un poco la ley. No, por supuesto que no. Era inventado por un abogado. Y entonces vengo de allá y dije, bueno, si estos 2 tipos a mí me dieron dinero cuando yo era director de tránsito, pues entonces es cohecho. Esos van para adentro igual que yo. Y al otro día di una rueda de prensa y dije, a ver, suponiendo, como dicen en el derecho, suponiendo sin conceder,
que efectivamente no fue cierto, no recibí el dinero, pero que sí lo haya yo recibido, pues también quiero que esa denuncia se enderece contra los dos, porque ellos me dieron dinero y yo era servidor público y por lo tanto se configura el delito de cohecho. Por supuesto que en la tarde estaban en la fiscalía diciendo que no, que eso les había dicho el abogado, que era la realidad, les había dicho el abogado que efectivamente pues, nunca me vieron, nunca me dieron nada. Después dije, bueno, me lo hubieran dado, pero fuera no en bolsas negras. Fíjate que en este caso y en este punto es muy importante resaltar el gran trabajo profesional que hizo Jorge Reyes Peralta. Él fue mi abogado. Nunca fue tu enemigo, ni rival, ni nada. No, nunca, no. Ha sido mi maestro de la vida. De hecho, a él lo conozco desde el 96, gracias a un buen amigo, Raúl Olivares. Raúl Olivares es de donde yo soy, de un barrio de Pino Suárez y Campero. Y él me lleva con Reyes Peralta cuando yo me voy a estudiar un doctorado a México. Le digo a Raúl, oye, pues ayúdame a conseguir chamba porque no tengo. Y me dice, mira, ya está un amigo en la PGR con Reyes Peralta. Y ahí fue donde empieza una amistad que hasta hoy... Pero Reyes Peralta era un personaje, bueno, en su momento fue un personaje muy cercano a Fidel Herrera, ¿no? Antes lo fue con Miguel Alemán. ¿Te acuerdas que te comenté que yo gracias a él entro con Montano? Yo estaba estudiando el doctorado en ese tiempo y gracias a eso nos venimos a la campaña. Yo estuve en el área de relaciones públicas en la toma de protesta de Miguel Alemán cuando gana la gubernatura. Reyes Peralta presidía el Comité de Relaciones Internacionales, Relaciones Públicas Internacionales. Él era el encargado y la confianza plena de Miguel Alemán de invitar a personajes internacionales, políticos y artistas de gran talla. Y yo estuve cerca de él. Ahí. Y con Fidel tenía muy buena relación él. Entonces cuando yo llego y me mantengo los 6 años en Miguel Alemán y obviamente la relación cercana. Y cuando se rompe esta relación con el poder. Con el poder y que Fidel Herrera quiere de alguna manera llevarme a prisión, no a mí, sino a mi segundo o al tercero colaborador. Y cuando te decía yo que él me dice, a ver, a ti no te voy a hacer nada, pero sí quiero... para callar. Procurador. Bueno, Fidel Herrera. Exacto. Entonces le dije, no. O sea, el único responsable era yo. Si ellos por alguna situación cometieron un delito diverso, que pague. Pero el único responsable de tránsito soy yo. Y es cuando se viene una persecución y ahí Reyes Peralta juega un papel muy importante. ¿Qué hizo? Fue el abogado mío. Desde temprano, ruedas de prensa, de esto, lo otro. Reinaldo Escobar era el secretario de gobierno y se dieron muchas cosas. Y afortunadamente, pues pasó. ¿Cuánto tiempo duró esa persecución política en contra tuya? Como 6 meses. Pero fíjate. ¿Qué fueron los primeros 6 meses de Fidel? Exacto. Pero fíjate que me preguntabas después de Reyes. Ahorita te voy a contar esa transición. Pero al paso de los años, en ese tiempo, por supuesto, que tú decías, ¿pero por qué yo? Si yo ayudé en la campaña, yo hice para que Fidel llegara, ¿no? Mi granito de arena, cuando menos lo puse, siendo parte del gobierno de Miguel Alemán. No entendía yo eso aparte. Pero hoy al paso de los... Oye, y aclara, en el horario donde no estabas en la oficina. Porque como están las... Son capaces de que me inician una carpeta. Oye, te amparo. Después de las 5 de la tarde. Y hasta las 5 de la mañana. Oye, pero al paso de los años, cuando obviamente ya tienes una madurez, te das cuenta que agradeces ahora eso. O sea, lejos de, primero obviamente mi familia. O sea, le agradeces a Fidel Herrera el tener en 6 meses una persecución en contra tuya. ¿Por qué? Hoy día. ¿Por qué? Porque eso te da la fortaleza. Sí, en su momento yo creo que le estabas, pero... No. ¿Nunca llegaste a hablar con él directamente en esos 6 meses? No. Porque tenía un interlocutor que era Montano, que era el que hablaba. Pero fíjate que, pues yo veía una nota y me defendía. ¿No? O sea, oye, como casi no te gustan los medios a ti. Desde entonces yo creo. Bueno, el caso es que, resaltar y subrayar el trabajo muy bueno de Reyes Peralta, porque de eso también fue un freno para no hacer algo indebido. Pero ¿por qué lo agradezco ahora? Porque te das cuenta que desde ese tiempo estás capacitado, fortalecido y tienes, no sé, para resolver ese y más problemas.
O sea, Bueno, es que tengo esa capacidad gracias a Fidel Herrera. claro, y es que es ocupando inclusive esta misma analogía del águila, en estos momentos donde el águila, por más alto que vuela, no se marea, pero también el águila llega a un proceso donde se le caen sus plumas, donde se le caen sus uñas, donde es esta transformación del águila para que pueda vivir 30, 40, 50 años más, pero para que pueda vivir tanto tiempo más, tiene que pasar un proceso de transformación y de dolor, donde solamente al águila se le empiezan a sacarse, a cortarse las uñas, ya no puede estar cazando como antes cazaba, ya no tiene este plumaje, el águila está en la montaña, y es ese proceso de sufrimiento y de dolor que solamente las águilas que pueden llegar a soportar eso, pueden llegar a durar muchísimo más tiempo, ¿no? Es en esas tempestades donde uno puede llegar a aprender cómo, qué tan fuerte puede llegar a ser para que en los próximos retos, en las próximas situaciones que tenga en un futuro, pues pueda llegar a estar totalmente fortalecido, porque si no pasas a veces esas tempestades, no tienes la fortaleza suficiente para poder tener retos muchísimo más grandes. Pero además, a estas alturas lo hablo, y por cierto, ya se me están cayendo las uñas. Oye, no, cuando volteas a la historia y te das cuenta de eso, de que eso me sirvió para estar donde estoy, para como que fue el aguijonazo para decir, no, ya salte de la línea de confort, porque había un área de confort donde yo estaba. Entonces salte. No, y ahí sí esos mareos del poder o esos 10 teléfonos o 20,000 guaruras se te baja porque se te baja. No, y ahí todavía no conocía yo bien a Steve Jobs, pero ya sabía, ahí hubiera yo sabido que lo mismo la hora da un reloj de $300 como uno de $1,000,000, ¿no? Entonces, pero en ese tiempo no lo sabía. Al paso del tiempo te das cuenta. Y esa fortaleza me sirvió para decir, voy a seguir, tengo esa resiliencia y me voy a preparar, porque con Miguel Alemán, cuando entras al círculo, dices tú, yo no tengo el dinero que él tiene, pero sí le podía servir con capacidad, como abogado, como resolutor de problemas sociales. Entonces me empecé a meter en ese sentido y después dije, bueno, ¿y cómo puedo servirle a los políticos? O cómo puedo, nunca siempre he entendido que los asuntos nunca los vas a ganar porque eres el mejor y porque sí, hay que poner una gran parte del conocimiento jurídico, lo tienes que poner. Y para que ganes un asunto, por supuesto que hay que estudiarle mucho. Ok, pero ahí estás hablando de la inteligencia. Sí, ¿no? Sí. Pero la circunstancia. Miguel Alemán en el libro ese que te comento, dice El Águila Hablara, dice él que la política es la ciencia de conciencia y circunstancia. Y esta pesa más que las otras anteriores. La circunstancia. Claro. Sí, claro. Y entonces, en un proceso penal... Y sobre todo yo creo que a eso le agregaría la habilidad, porque de nada te sirve ser el abogado o el político más inteligente si no tienes la habilidad suficiente para desenvolverte en el campo. Y caes en las circunstancias. Sí, estos contextos son sumamente importantes. Un Andrés Manuel López Obrador en tiempos post-Echeverría iba a ser imposible que ganara. ¿Por qué? Porque estos contextos económicos y estos contextos sociales necesitaba un presidente tecnócrata y un presidente enfocado en la economía como era Miguel de la Madrid, ¿no? Entonces, ahí, por más inteligencia o por más capacidad que tengas, dependes al 99% de los contextos. Ya ese 1% es lo que definitivamente puedes hacer algo. Exacto. Ahí, y por eso es el libro cuando habla de que la política es la ciencia de conciencia y circunstancia, y dice él, y esta pesa más que todas las anteriores. Pues sí, puede ser muy preparado, puede estar estudiado muchísimo, psicología del testimonio, razonamiento probatorio, pruebas periciales. Pero la circunstancia, dice el juez, hey, yo soy el que resuelve al final del día. Sí, claro. Y te dice, cuando alegas con ellos, te dicen, bueno, porque sea la segunda instancia la que me diga que me equivoqué. Que es ahí también yo creo que la importancia de seguirse preparando porque seguirse preparando para que en el momento en que esté pasando el tren, tú tengas todo lo necesario para subirte, porque no sabes cuándo va a llegar el tren, ¿no? Esa analogía que tú dices, no sé si te la dijo Buganza a ti. No, nunca, no he tenido el gusto de... A mí sí, yo fui asesor de él en la era de Duarte. Cuando era secretario de gobierno, tuve con él muy cercano. Y entonces me dijo esta analogía. Me dijo, prepárate
porque esto es como la rueda de la fortuna, pero no como la entienden todos, que la rueda de la fortuna, que estás abajo y estás arriba. No, dice, tienes que estar arriba aunque estés abajo, porque cuando la rueda jala, ya tú estás arriba y empieza a circular. Entonces, de todos ellos he aprendido. Y entonces cuando tú dejas ya el poder, dejas la etapa de Miguel Alemán, a estudiar, porque dices, ¿y qué ofrezco para estar y permanecer? Oye, Tomás, pero por ejemplo, en ese momento en el que estuviste 6 años enfocado al 100% en un gobierno de Miguel Alemán y los primeros 6 años del siguiente gobierno sufres una persecución política, ¿cómo era también el sobrevivir económicamente? Porque quiero pensar que también ante esta persecución política no tenías el tiempo suficiente para poder desarrollarte en el ámbito profesional y económico. Y también estabas al 100% enfocado en cómo salir de ese hoyo. Y quiero pensar que pues, si tenías algún guardadito, pues poco a poco se te iba yendo. No, pero fueron 6 meses de la persecución, no fueron 6 años. O Sí. sea, y después de ese año... No te llegó a afectar. Claro, Mucho. Exacto. Pero además estás en tu casa resolviendo problemas, tirando golpes y tratando que no te den más. Pero ya cuando vi que se calmó, ahí dices, ahora sí. ¿Y a poco ¿qué no hago? te llegó a afectar en esos meses o en esos años posteriores a esos 6 meses de la persecución, en el ámbito de que de cierta manera estabas quemado socialmente? Porque, a ver, una cosa es que no lo hayas hecho, pero ya con el simple hecho de salir en los diarios, en los titulares, en las portadas, en las páginas web en ese momento, a pesar de que no hayas hecho nada, pero por lo menos por el simple hecho de ser nombrado, pues ya un quemón te pusiste. No, pero además, ¿O te pusieron? Sí, me pusieron, pero además yo también entendía que no era mi tiempo. ¿Te acuerdas que también el mismo Fidel decía que hay tiempo para tirar los cohetes y tiempo para recoger las varas? Sí. Entonces, no, yo sabía que no eran mis tiempos y entonces mis tiempos eran estudiar, prepararte y de alguna manera no depender ¿Y cómo vivías económicamente? Bien. No, yo sé, pero Pero fueron 8 meses, 6 meses, ponle 8 meses. De ahí me dediqué a preparar. Me dediqué a preparar y obviamente uno que otro asunto y empiezas a caminar y pues no eres un abogado ahí que lleves delitos de bagatela, sino tratas de llevar un poco más. Y en este caminar, obviamente nunca perdí una relación muy, muy cercana con Héctor Yunes. Héctor Yunes no es de ahorita, la relación con Héctor Yunes es de hace tiempo, mucho tiempo. Es un tipo, es un político, obviamente, ¿qué podemos decir de él? Hecho, formado profesionalmente, buen abogado y todo, sobre todo sensible, ¿no? Entonces, y fíjate que cuando estoy con el Alemán y ahora con Héctor Yunes, te das cuenta que estás hablando el mismo lenguaje, o sea, no intrigas, no mentiras, no, si me dices sí, puede ser que sea no, o que le voy a entender, no, el sí es sí y el no es no. Y sobre todo que he encontrado en él un cobijo político y sobre todo, así como esa señora en Plan del Encinal que se me regaló la única gallina que tenía, que nos las comimos con ese gusto. Él confía muchas cosas legales en mis manos y eso te compromete pues a no cometer errores, pifias legales, te compromete a estudiar todavía mucho más ciertos temas y ayudar a la gente que se tenga que ayudar. Y bueno, pues hemos hecho buena mancuerna, hemos coincidido. A veces yo le digo que un día me habló su esposa y me dijo, Vero, y me dijo, te pido un favor, ya no le des cuerda a mi marido. Y le digo, no, si el que me da cuerda es él, yo estoy tranquilo. Entonces ya hablamos con mi mujer también y decía, no, pues son igualitos. Entonces un día, la final Toluca-América. La de hace 6 meses. Ajá. ¿Quién ganó? No, pues Toluca, lamentablemente. Ah, bueno, afortunadamente. No, lamentablemente. Él le iba a la América. Y yo tengo una aversión por los americanistas. No. Y entonces, él fue a mi casa, en pijama, en pantuflas, llevó un vino, Casillero del Diablo, que siempre toma ese vino. Y estuvimos en familia. Mi mujer, mi hija, entraban, salían, disfrutando. Yo disfruté mucho. El Toluca, ni le voy al Toluca, pero simplemente con tal de que no ganara él, ni ganara el América, yo lo disfruté más como esa señora cuando me dio la gallina en Plan del Encinal, la única gallina. Y en este tránsito también, yo creo que esa es la vida, ¿no? O sea, la vida te va marcando rumbos
y te va llevando. Tú eres un actor en la vida y el papel que te toque, como el tuyo, que lo estás haciendo estupendamente bien, pues ese es el papel que tienes que hacer. No, bueno, quizás eres versátil, pero lo has hecho muy bien. Este programa es extraordinario y más donde estoy yo, eh, eres referente ya y joven además. Has caminado mucho y genera eso también, por supuesto, muchas cosas que tú sabes. Pero en este caminar de la vida, también conocí un gran personaje, José Manuel del Río Virgen. O sea, mi amigo me dispensa con su amistad. He estado en su casa en Papantla. Hay una villa preciosa que tiene en su casa en Papantla, ahí cerquita del Tajín. Ahí me quedé con mi esposa. O sea, amistad real. Y bueno, pues la amistad se vino a fortalecer después de que este miserable de Cuitlahua García lo mete injustamente a la cárcel. Y pues 6 meses se pasó en prisión. Y bueno, pues nosotros ahí, de la manera, sumándonos como amigo. No llevaste el caso. No. Pero estaba muy de cerca. Reyes Peralta estaba al frente ahí de la negociación, o digo, del litigio. Y se creó una amistad con él muy buena, muy buena. Abrazó en parte el proyecto Inocencia. Y quisimos darle todo el impulso, ¿no? Él haber salido de la cárcel y haber vivido 6 meses lo que viven los presos en Pacho Viejo, pues dijo, oye, eso que tú traes del proyecto Inocencia, vamos a impulsarlo en Veracruz. Y recorrimos parte del estado viendo la manera. Pero ha sido un tipo obviamente también un político de altas nubes, en donde tuvimos la fortuna, gracias a él, conocer a Ricardo Monreal. Y Ricardo Monreal pues nos distingue con la amistad. Acabo de estar en México ayer, y pude saludarlo. Entonces, no me he desvinculado, y ahora con más confianza puedo decir de que pues cuando se trata de hablar del sistema penal acusatorio, tengo 10 años capacitándome tanto en nivel internacional, Europa, Estados Unidos y toda América Latina. La conozco. Ahora, con uno de los personajes, ya que estás nombrando José Manuel del Río Virgen, porque le decía Juan Manuel, ¿no? Así le dices tú. Con José Manuel, con Héctor y con Ricardo Monreal, si no mal recuerdo, también tuviste un episodio en el que tenías muy buena relación con Fidel Curi, ¿no? Quien también hasta resultó preso. Eso iba yo. Después de toda de todo, yo te dije que me capacité. De ahí Fidel Curi me hace favor. Oye, pero pa' amiguitos, ¿eh? Yo puedo sacar los tuyos también, ¿eh? Oye, y entonces Fidel Curi me dispensa con confiarme legalmente unas cosas. Y la verdad que yo conocí la parte buena de Fidel Curi. Y dice él, Carlos Curi era el que le manejaba las finanzas al club, Operadora Orizaba. Y entonces, platicando con él, me dijo, yo quiero tener al más chingón de los abogados a mi lado. Y le dije, pues no soy yo, pero necesito capacitarme para hacerlo. Y en ese sentido, fíjate una anécdota muy interesante de Fidel Curi. 3 meses en Washington me tuvo en American University, Washington College of Law, estudiando un diplomado sobre el sistema penal de justicia, el adversarial, por supuesto, en un Marriott, pagando una gran cantidad. Yo le decía a Carlos Curi, no puede ser que te estés dando tanto. Y me dijo, son las instrucciones que tengo y que te quedes ahí. Eso fue una. San Diego me ayudó muchísimo. California, no es por presunción, pero como 50 cursos en California Western School of Law sobre interrogatorio, contrainterrogatorio, estrategia de litigio, pero lo más allá es cómo diseñar políticas públicas que impacten positivamente en la gente. No sacar gente 1, 2, 3, 10. Sino dejar la base bien asentada. Para eso me preparé. Y eso fue gracias a Fidel Curi. ¿Por qué? Porque te estoy hablando de Washington, pero también te hablo de Nueva York y también te hablo de San Diego, California. Esa es una parte, pero toda América Latina, desde Guatemala, ahora sí que hasta la Patagonia, la recorrí no sé cuántos años. Y con Fidel Curi te tocó llevar su caso cuando estuvo en prisión. Una parte. Una parte, porque estuvo 2 veces en prisión. Salió y volvió otra vez. ¿Y cómo viste su caso? Porque fue un caso que yo creo que más que
Más que tema legal, era un tema político contra un Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Fíjate que yo creo que era estrategia el asunto de él, ¿no? Y como todos también, Fidel, pues obviamente todo el mundo le hablaba que quería llevar su asunto y que ellos sí podían sacarlos. Y creo que recuerdo un abogado que le cobró una cantidad muy fuerte por hacer un amparo y el amparo pues no sirvió para nada. Y en ese sentido, cuando menos yo de la confianza que tenía de él, pues eran muchas cosas que me confiaba legalmente. Morris creo que se llamó un abogado suyo, ¿no? No, ¿No? Zwinglio Moritze, era un amigo, Mor- ese amigo mío. Sí, sí. creo que estuvo en la cárcel también por haber falsificado algo, un documento. Zwinglio, un buen tipo. Pero lo que voy es que esos personajes en mi vida como Fidel Curi, eso sí, siempre lo he dicho, ¿no? Un agradecimiento permanente, porque la verdad que no, eso que hizo en Washington, por ejemplo, y lo que hacía en Colombia, yo a Colombia fui 20 veces, tanto Bogotá como Medellín, a capacitarme, Cartagena de Indias, Cartagena de Indias no tanto, pero Argentina, Costa Rica, Chile, Perú, o sea, los grandes países latinoamericanos que afortunadamente hoy están soltando a la izquierda y están volteando a la derecha. Afortunadamente, digo, eso es de agradecerse toda la vida, ¿no? Decía mi maestro Federico Ortiz Quesada, el agradecimiento es la memoria del corazón, y la verdad mi agradecimiento siempre para Fidel Curi en ese sentido. Pues él tenía sus razones, el por qué no te permitió después que tú llevaras el asunto, por algunas razones, ¿no? Personales de él. Pero el agradecimiento ahí está, porque siempre su mano estuvo presente. Oye, un día, por ejemplo, yo le presentaba un catálogo, un listado, ¿no? Oye, Fidel, fíjate que ahora me acaban de invitar a Guatemala, me acaban de invitar a Costa Rica y Chile y Argentina, pero no hoy, ni mañana, ni pasado, sino que en enero uno, febrero el otro, abril el otro y septiembre el otro. Entonces, yo le presentaba un catálogo y me dijo, tráemelo para que te lo autorice. Entonces, Carlos Curi, que la verdad es un tipazazo conmigo, ese me decía, ya autorizó todo, ya prográmate todo el año. Y la verdad que él siempre encontré esa disposición, viáticos, boletos, estancia, cursos. ¿Por qué? Porque él quería tener a una gente capacitada a su lado. Y bueno, me lo dio, la verdad que me lo dio. Te digo, el saber, el estudio comparado, México, Bogotá, Colombia, te da otra visión. Es tanto ir a Palo Quemado, se llama, donde está el Tribunal Superior de Justicia, en donde está, allá por primera vez me di cuenta que la prensa podía entrar a las audiencias, cosa que aquí Edel Álvarez Peña y todos los demás directores del tribunal, presidente del tribunal, no querían. ¿Por qué? Porque decía Voltaire que el pueblo tiene derecho a saber cómo se juzga a la gente. Y entonces, ¿por qué tienes que ocultar que no quieres que entren los medios a ver cómo el juez está resolviendo? Porque obviamente con el paso de los tiempos te das cuenta que es una justicia en donde la fiscalía y el poder judicial hay un amaciato entre ellos y la prensa se va a dar cuenta. Entonces en Bogotá entraban los medios, obviamente callados, quietos, respetuosos, y grababan porque no había nada que ocultar. O sea, decía Voltaire, ¿qué acaso el ocultar las cosas no es propio de los delitos? Y entonces eso pasa en Veracruz. Ahorita ya más o menos te dejan entrar el celular, ya más o menos, pero la prensa todavía no puede entrar. Oye, Tomás, y en este paso con estos personajes, con un Del Río Virgen, con un Ricardo Monreal, con un Fidel Curi, con un Héctor Yunes, bueno, hasta hace un año que hasta te vemos con tu reloj naranja, con tu termo naranja, hasta fuiste candidato al Senado. ¿Cómo estuvo esa anécdota? Porque estuviste y ya después te desapareciste. Yo lo hice políticamente hablando. Por Dante Delgado. Dante Delgado es un son politicón, ¿no? Y él dice que la política no es, va siendo. Me invita un día a su casa acá en el Estero, no en el Estero, en el Farallón. Y me dijo, oye, yo quiero que usted acompañe a mi hijo, Dante Jr., en la lucha esta por la aspiración por el Senado de la República. Y le dijo, oiga, yo no soy político, yo soy abogado. Y dijo, no, usted sí es político. Y usted tiene una hija, ¿sí?
se lo estoy pidiendo de padre a padre. Ayúdeme. Yo no represento nada. O sea, no, en mi casa yo creo que mi mujer sí vota por mí y mi hija, ¿no? Pero el yerno, quién sabe. Oye, y entonces decidí, no le puedes decir que no a Dante. Y ahí juega un papel importante la mujer. Porque a mí del Río Virgen, después de que hicimos una campaña, todo el estado, el proyecto Inocencia, y recorrimos y todo eso, me habla y me dijo, oye, me dijo Dante que quiere que tú acompañes a su hijo, que seas candidato al Senado. Y le digo, oiga, pero pues no tengo dinero para empezar por una campaña. No te preocupes. Pero no. El caso es que yo estaba jugando con los tiempos. Dije, va a pasar los días. Oye, mándame de tu acta de nacimiento. Nos la mandaba yo el lunes. Y al martes o el miércoles, mándame el acta. Ya le mandaba el acta. Ahora mándame el INE. Y eso lo mandaba yo el lunes, otro lunes. Entonces yo estuve ganando tiempo. A que decía, oye, mañana es el último día de registros. Y yo me resistía. No me resistía por otra cosa, porque la verdad esa aventura no me interesaba, como te dijera, no había una motivación, ¿no? O cuando menos no tenía yo claro el panorama hacia dónde ir. Pero cuando me habla Dante Delgado un día, martes, 8 de la noche, del Senado, me habla Fernando García y me dice, te voy a pasar al senador. Claro, en ese momento era senador. Ajá. Yo con él, cada vez que iba al Senado a ver a Del Río, la verdad, unas atenciones extraordinarias. Hay algunos políticos que no voy a decir su nombre que yo acerqué para que querían de un partido brincar para otro. Pero si me están viendo, van a saberlo. Y entonces, había una gran amistad, una gran recepción, había un gran cariño, comimos muchas veces en su casa, pero además antes de esto que te platico, cae Del Río al bote y nos unimos, casi todos los abogados, para derogar un delito que era de ultrajes a la autoridad. Nos unimos, yo de hecho estaba sumado. Y en esta lucha que yo creí de MC, justa, por de defender a Del Río y luego declarar, porque el Del Río fue una persona. Hubo 1,500 que metieron a la cárcel bajo el pretexto de ultrajes a la autoridad. Como tenían todo el poder, imagínate 1,500 familias destrozadas por una estupidez legislativa de un tipo que vendía carros y ahora es legislador y en ese tiempo tenía todo el poder. Donde fallaba una técnica legislativa racional. Y entonces lo que hicimos fue unirnos. Llegamos a la corte y en la corte, eso fue muy interesante porque en la corte estaba Saldívar, otro miserable. Nosotros como abogados no teníamos la fuerza para llegar a Saldívar como presidente de la corte, pero Dante sí. Y Monreal también. Pero no bastaba solamente el tener la relación de abrirte la puerta si no le dabas el sustento jurídico para decir que este delito era inconstitucional. Sí, claro. Y entonces ahí también entendí esta dualidad de ser jurista y ser una parte política. Ahí se da esta relación con Dante muy fuerte, muy cercana, y entonces me invitaba a los eventos de MC. Y cuando me habla ese día, 8 de la noche, lo espero mañana a desayunar en el Farallón a las 8 o 9 de la mañana. A su madre, que te hable él. Pues a Del Río, pues todavía me lo llevaba yo ahí pateando el botecito. Bueno, ahí la familia juega un papel importante, porque le dije a mi mujer, la verdad no voy a ir. Mira, no es nada, no sé nada. Y me dijo, no, tienes que ir, aunque sea a decirle que no, pero tienes que ir. Y pues sí fui. Y ya llegando, pues obviamente, ¿qué le vas a decir que no a Dante Delgado, no? Entonces me llegó, platicamos los dos solos, y me dijo, ¿tiene usted una hija que usted quiere mucho? Sí, yo tengo un hijo que también quiero mucho, y quiero que usted lo acompañe. ¿Qué le dices? Por supuesto, desde ya. Y yo creo que esa fue una aventura buena. Fíjate que no se hizo la campaña tan fuerte que se tenía que haber hecho. Pero me dio mucho gusto que quizás 50 votos sí arrimé a la campaña. ¿Sabes por qué? Porque me hablaron del Valle de Uxpanapa, Armando Mariano, el que fue el primer presidente municipal del Valle de Uxpanapa, un indígena.
y me habló y me dijo, oye, no sabía que tú estabas en la lista, pero yo vi tu nombre y voté por ti, o bueno, votó por la fórmula. Lo mismo me dijo un profesor en Pánuco, en Tantoyuca, te digo 50 o cuando menos, sí. Entonces fue una experiencia buena, no dio los frutos, pero me sentí congruente, me sentí bien, porque eran los anhelos que yo siempre he luchado, ¿no? O sea, Ya no le seguiste el paso en el tema político dentro del partido. decía la Madre Teresa de Calcuta, un día le dijeron, madre, ¿por qué usted la gente la quiere mucho? ¿Por qué usted no se mete a la política? Y la Madre Teresa de Calcuta dijo, el día que me detuve 5 minutos a oír un político, se me murió un viejecito en Calcuta. Entonces, no, me gusta más prepararme, estudiar. Sé que desde ahí les puedo servir bien. Yo no podría, por ejemplo, aspirar a hacer el papel que hace Héctor Yunes. Lo hace bien. Mi papel es este y lo estoy haciendo más o menos bien. Yo no podría hacer lo que hace del Río Virgen, ¿no? Me pide cosas como ayer que fui a verlo y bueno, pues legalmente creo que lo estoy haciendo bien. Entonces, no te voy a decir, no, tengo que estar en la sombra del poder y tengo que estar siguiendo los pasos del poder. Eso me queda muy claro y más que claro. Y para eso me he preparado. Y la otra, pues es obviamente cuando tú estás preparado, y no es porque yo crea que así son las cosas. La justicia en Veracruz, pues obviamente está malísima. ¿Te acuerdas cuando tuvimos un programa que hablábamos de que no se tenía que politizar la justicia? Bueno, pues ya está politizada. Y como nos hemos preparado en eso, pues obviamente me gusta poner los puntos en las IES, siempre criticando el quehacer del político, nunca metiéndome con sus personas, quiénes son ni nada de eso, no, pero sí con el quehacer. Y creo que he tenido grandes profesores. Hemos hablado de la vida política, pero no hemos hablado de los grandes profesores que de alguna manera han transformado mi vida en el sentido de que tú ya tienes una convicción, nadie me va a cambiar, chango viejo no aprende maromas nuevas, pero cuando llega alguien y te fortalece, eso lo agradeces. Lo agradeces porque lees sus libros y dices, no, o sea, este es un genio, ¿no? Y esos son Jordi Ferrer, Carmen Vázquez, Antonio García Amado, Michele Tarufo. Son gente, Justin Brock en San Diego, California, Martín Sabelli en San Francisco, son gente en los que tú aprendes. Julio Fontanet en Puerto Rico, Pelayo Vial en Chile, Rubén Acosta en Colombia, mucha gente en lo que te transmiten su experiencia, no me formaron, pero sí te ayudan a crecer académica, jurídica. Sí, yo fíjate que lo comparo mucho, más o menos lo que comentas, con este tipo de entrevistas, con este tipo de programas, donde puedo llegar a tener un alcalde o un alcalde electo, un diputado, un abogado, y en el aspecto de que estamos platicando 40 minutos, una hora, hora y media, y prácticamente es una clase en una maestría o en un doctorado, en el aspecto de que estas vivencias y estas anécdotas es como si te plantaran un chip, una USB y te la ponen en el cerebro, ¿no? Donde este tipo de anécdotas que hemos comentado, pues también para uno le sirve, ¿no? Para uno le sirve para saber qué hacer, para saber qué no hacer, para saber cómo hacerle. Y yo creo que este tipo de pláticas, este tipo de formatos, no solamente me pueden llegar a servir a mí, sino también le pueden llegar a servir a toda la gente que nos ha estado escuchando en este tiempo. Y agradecerte, Tomás, la verdad, por el tiempo. Espero que te la hayas pasado bien y ya hayamos recorrido, pues ahora sí que todos los procesos de tu vida, los buenos y los malos. Pero además Borges, y eso lo platico mucho con mi mujer, dice instantes, ¿no? Esa es su poesía que le atribuyen a él. Y dice, si pudiera, tendría más atardeceres, disfrutaría más media lunas. En Argentina es un pan extraordinario la media luna. Porque dijo, la vida está hecha eso, de buenos momentos, disfrútala ahora. Y entonces este programa fue eso, de buenos momentos. Muchas gracias. Gracias a ti, Tomás. Hola. Y gracias a todos los que nos escucharon en el programa de hoy. En las cámaras nos acompañó Tomás Muñoz. Mi nombre es Rodrigo Croce y los dejo siempre en sintonía.